En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico, en el que toca reflexionar sobre el proceso negociador de la guerra de Ucrania, tan infructuoso hasta el momento. Se encuentra, de hecho, marcado por una profunda incertidumbre y una gran complejidad. Está marcado también por el fracaso de recientes intentos diplomáticos, los de Estambul, sin ir más lejos, y la irrupción de nuevos factores que reconfiguran el tablero. Ni siquiera las apelaciones directas a través de llamadas telefónicas de Donald Trump a los actores fundamentales de este proceso bélico está surtiendo de momento efecto. La cumbre de Estambul, que generó muchas expectativas, que lanzó y puso sobre la mesa Vladimir Putin, aunque luego se echó para atrás y terminó por no acudir, después de parecer un posible acercamiento y el comienzo de un proceso que parece imprescindible, terminó en un fracaso absoluto. Y las razones son multifactoriales, pero giran en torno, sobre todo, a la rigidez de las posturas de ambos contendientes en torno a cuestiones territoriales y de seguridad. La disparidad de objetivos máximos, el hecho de que sus líneas rojas están muy claras para los dos presidentes, hace que ahora mismo al menos sea conversar con una pared y no se vayan a acercar posturas. Y en este contexto de estancamiento hay que analizar sin duda la llamada de Donald Trump a Vladimir Putin, porque le añade una capa de complejidad. La promesa de Trump en campaña de terminar la guerra de Ucrania en 24 horas fue una constante en su discurso electoral, pero se ha demostrado meridianamente errónea. No obstante, esa reciente comunicación con el líder ruso parece indicar que por lo menos está intentando algo, está intentando desatascar la situación, quiere incluso matizar su rol. Pero aquí es donde surgen verdaderos peligros, al menos para Ucrania, porque la frase atribuida a J.D. Vance, "no es nuestra guerra", resuena en esa postura aislacionista con la que en principio vende las relaciones internacionales de Estados Unidos el 47º presidente del país, Donald Trump. Porque si se desvincula de la defensa de Ucrania y de la mediación diplomática, parece bastante complicado que se vaya a progresar en una línea de equilibrio entre ambos contendientes, porque está claro que las fuerzas se vencen claramente hacia el lado ruso. Puede ser también una forma de presionar a Europa para que asuma un mayor liderazgo y una carga más pesada en torno a ese apoyo a Ucrania y en la búsqueda de la paz. La percepción de una fisura, de una menor implicación por parte de Washington, podría envalentonar, por otro lado, a Moscú. Parece bastante obvio que el rival más importante de todo este conflicto para Rusia es Estados Unidos. Y si ve el Kremlin que se va retirando de una manera o de otra, si lo considera como no amenaza, como carta blanca, pues al final, sin demasiada presión diplomática, apenas con las sanciones de Europa, que tampoco están causando un efecto demoledor en su economía, pues puede seguir trabajando por conseguir sus objetivos militares y de territorios. Además, Putin recientemente, y después de la llamada con Trump, pronunciaba unas palabras que dan mucho que pensar. Decía que hay que tratar no el problema del conflicto sobre el terreno, sobre el campo de operaciones, sino las causas profundas del conflicto. ¿Y estas cuáles son para el presidente ruso? Pues la expansión de la OTAN. Es algo que lleva diciendo por activa y por pasiva desde mucho antes de que comenzara la guerra. Al volver al principio, a su punto de partida ideológico, negociador, al reiterar que la OTAN y su afán expansionista es la que ha provocado la guerra, Putin cierra la puerta, sin duda, a cualquier concesión a la soberanía ucraniana o a la integridad territorial que no pase por el reconocimiento de esas nuevas realidades sobre el terreno. Para Moscú, la paz, desde luego, no es un alto el fuego, no es una capitulación, es una reconfiguración completa de la arquitectura de seguridad europea,
que sirva para satisfacer sus demandas, incluyendo una limitación, claro está, desde el punto de vista del Kremlin, para la soberanía de Ucrania y una esfera de influencia reconocida en su vecindad. Sigue teniendo Vladimir Putin y Rusia ese afán por tener una zona de influencia, si bien no bajo su soberanía directamente, sí como la tenía durante el Pacto de Varsovia y a ese lado del telón de acero. La Unión Soviética tenía 22 millones de kilómetros cuadrados, pero tenía muchos países que no daban un paso sin pedirle opinión, y parece que eso es lo que está buscando ahora mismo el presidente Putin. El caso es que si Washington termina por distanciarse de esa postura internacional que ha mantenido durante décadas, la de ser el gendarme del mundo, la de ser prácticamente el hegemón poderoso al que nadie podía contestar, y admite, por un lado, que su enfoque y su poder tienen límites y que no quiere ser ese gendarme del mundo, pues dejaría ahora mismo la negociación de paz más importante de la historia desde 1940, al menos en territorio europeo, a la labor, por ejemplo, de León XIV en el Vaticano, que sin duda va a ser muy brillante, pero que no tiene la misma capacidad mediadora y coercitiva, sin duda, por todo lo que supone el ejército de Estados Unidos a la hora de presionar a Vladimir Putin. El fracaso de Estambul y las declaraciones de Trump no solo evidencian la ausencia de progreso en este proceso de paz, señalan también un potencial de redefinición de las responsabilidades y los liderazgos en la seguridad europea y global en un contexto donde el panorama es sombrío, porque a Europa le quedan muy pocas opciones. Eso sí, a Ucrania ahora mismo, y sobre todo si se retira a Estados Unidos, no le queda ninguna. Por eso hay que ver, y por eso vamos a hablar de ello, vamos a entender cómo el espacio postsoviético es la principal prioridad de Vladimir Putin, y cómo, nos guste o no, el hecho de que Finlandia esté en la OTAN, de que Suecia esté en la OTAN, de que se quiera, por lo menos por parte de algunos, que Ucrania esté en la OTAN, no hace más que incrementar la posibilidad de la beligerancia en el suelo europeo, y no hace más que alimentar la posibilidad de un conflicto como nunca antes se había visto en el viejo continente. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta vamos con la información geopolítica internacional más importante, primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Una parada, pero no se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. La comarca de Las Vegas y Alcarria madrileña, tierras de bodegas e historia. Descúbrelas a través de sus paisajes únicos, rutas y valles bañados por ríos, bodegas y patrimonio. Enclaves rurales, desconocidos de nuestra región, con museos únicos como Casa Cueva en Tielmes, el Museo de la Molinería en Morata de Tajuña o el Museo Etnográfico La Posada en Chinchón. Y si buscas entornos naturales, la comarca de Las Vegas y Alcarria te ofrece rutas como los Cortados en Titulcia, la senda ecológica del Tajo en Villamanrique de Tajo, o visitas a las huertas de Fuentidueña de Tajo o Carabaña. Madden Rural, el Madrid que no te esperas. Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestarla, mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera! Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres, respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.
Vamos primero con los titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Crece la presión internacional sobre Israel. La presión internacional sobre Israel aumenta para que ponga fin a los bombardeos y al bloqueo sobre Gaza, mientras continúa la incertidumbre sobre los envíos de ayuda humanitaria que ha entrado en el territorio, pero que según Naciones Unidas no ha llegado todavía a la población gazatí. Entre tanto, Mahmoud Abbas visita Líbano. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina realiza una visita oficial a Beirut, donde se reunirá con el jefe de Estado Youssef Aoun en un momento en el que el Líbano se prepara supuestamente para abordar un potencial desarme de las facciones palestinas en los campos de refugiados de su territorio. Vladimir Putin visita Kursk por primera vez desde la expulsión de las tropas de Kiev de esa región rusa. Visita que, según la prensa rusa, tuvo lugar ayer por la tarde. Putin se reunió con el gobernador interino de la región, así como con voluntarios de otras regiones rusas que trabajan en Kursk. Además, visitó la central atómica Kursk 2 que se está construyendo en la región. En paralelo, Moscú y Kiev preparan el intercambio de 1.000 prisioneros acordado con Estambul. Nos vamos hasta América del Norte porque los ministros del G7 se reúnen en Toronto. Reunión de los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G7 en un encuentro de 2 días para tratar la situación de la economía global en medio de la guerra arancelaria lanzada por Estados Unidos, así como la guerra en Ucrania. Donald Trump recibe en la Casa Blanca al presidente sudafricano. Lo hace tras meses de tensión y después de que Estados Unidos recibiera a los primeros afrikaners llegados al país supuestamente huyendo de la persecución en Sudáfrica. De vuelta a Europa, Bruselas presenta una nueva estrategia para el mercado único de la Unión Europea. Estrategia con el fin de eliminar barreras que frenan la competitividad de las empresas comunitarias y para tratar de recuperar el terreno perdido frente a las compañías de China y Estados Unidos. El Consejo de Sabios de Alemania prevé un crecimiento cero para ese país este año. El Consejo Asesor de Economistas del Gobierno de Alemania ha vuelto a rebajar sus previsiones económicas para este año. Los expertos auguran que la economía alemana se estancará este año debido principalmente a los efectos de la política arancelaria estadounidense. Terminamos los titulares en Extremo Oriente. Dimite el ministro japonés de Agricultura tras jactarse de recibir arroz gratis. Lo hizo en plena crisis nacional por el encarecimiento de este alimento básico. Esta dimisión supone un nuevo revés político y social para el ejecutivo que lidera Shigeru Ishiba, que ya de por sí atravesaba un delicado momento político. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Acabamos de desgranar la actualidad internacional en forma de titulares, ahora la ampliamos, Blanca. Aumenta la presión internacional sobre Israel para que afloje su ofensiva sobre Gaza y deje entrar más ayuda humanitaria a la franja. Presión además que llega de aliados tradicionales del Estado hebreo. Gemma González. La presión internacional sobre Israel ha aumentado considerablemente en las últimas semanas debido a la grave crisis humanitaria en Gaza y las acciones militares israelíes en la región. Presión que llega además de socios y aliados tradicionales de Israel, como la Unión Europea, que revisará su acuerdo de asociación con Israel y estudiará sanciones. José Manuel Álvarez es ministro de Exteriores. Lo que está ocurriendo en Gaza es demasiado grave. Tenemos en estos momentos una operación militar que no tiene ningún sentido, salvo que se quiera convertir a Gaza en un inmenso cementerio. Tenemos una acción deliberada de Israel de impedir que entre la ayuda humanitaria y por lo tanto una hambruna inducida. Ha llegado ya la hora de las acciones. Reino Unido, por su parte, ha suspendido las conversaciones con Israel y ha impuesto sanciones adicionales a los colonos israelíes. Keir Starmer es el primer ministro británico. El reciente anuncio de que Israel permitirá la entrada de una cantidad básica de alimentos a Gaza es total y absolutamente insuficiente. Por lo tanto, debemos coordinar nuestra respuesta porque esta guerra ha durado demasiado tiempo. No podemos permitir que la población de Gaza muera de hambre.
La preocupación por la situación en Gaza llega también desde Naciones Unidas. El jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos ha criticado el plan de ayuda de Israel, advirtiendo que podría constituir un crimen de guerra al facilitar el desplazamiento forzoso de la población. Desde Arabia Saudí instan a la comunidad internacional, entre tanto, a presionar a Israel para que restaure el suministro de electricidad y permita el flujo de ayuda humanitaria en Gaza sin condiciones. Sobre Israel pesan además órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional contra Netanyahu y contra el ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra. 9 países han expresado su apoyo a estas órdenes y se han comprometido a impedir la transferencia de armas a Israel en caso de riesgo de violaciones del derecho humanitario. Pues bien, mientras la presión internacional se centra en el fin del conflicto y la entrada de ayuda en Gaza, la presión interna convierte a la liberación de los rehenes en la prioridad y deja los otros 2 asuntos en segundo plano. Pablo Llanone. Podemos ver que la opinión pública del país se divide en diferentes posturas según el asunto. Un 60% de la población israelí no defiende la entrada de ayuda en Gaza por temor a que esto fortalezca a Hamás, pero al mismo tiempo, esta ayuda sería un paso hacia la liberación de los 58 rehenes que siguen presos por el grupo chiita. Este es el aspecto que más oposición genera hacia el gobierno de Netanyahu. Imágenes de rehenes maltratados por Hamás que asociaciones como el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas denuncian cada día desde hace más de 2 años. Insisten en que la mayoría de la población está a favor del fin de la guerra si esto supone la liberación de los israelíes capturados por Hamás. Pero según una encuesta realizada en marzo por el Instituto de Democracia de Israel, apenas un 56% de la población defendería al mismo tiempo el fin de la guerra y la liberación de rehenes, lo que significa que parte de la población quiere que se libere a los rehenes, pero no que se finalice la guerra contra Hamás. La liberación de rehenes es la prioridad, pero ¿cómo se va a llegar a ella si no avanzan las negociaciones y si parece que la prioridad de Netanyahu es invadir Gaza y acabar con Hamás a toda costa? Voces de un manifestante que dice que tienen muy claro que el pueblo de Israel no apoya al gobierno. Esta guerra, dice, no puede continuar. Esta guerra no tiene nada que ver con nuestra seguridad. Solo se trata, dice, de anexión, construcción de más asentamientos y traslado de palestinos. Y no permitiremos, dice, que eso suceda. La falta de confianza en el gobierno es la principal razón por la que un 71% de la población pide la dimisión de Netanyahu al considerar que no está siendo capaz de resolver la cuestión de los rehenes. Protestas celebradas el 12 de mayo por el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas pidieron a Trump y a su enviado especial Steve Witkoff que lograsen formalizar el intercambio de rehenes ante la falta de credibilidad del gobierno de Netanyahu. Con todo, vemos una sociedad fragmentada que quiere sí o sí el intercambio de rehenes, pero no por ello necesariamente el fin de la guerra y la entrada de ayuda en Gaza, que serían más bien un medio para lograr el fin del cautiverio que todavía mantiene desde hace 2 años a 58 secuestrados. Netanyahu tiene, como vemos, una base sólida de apoyo a pesar de las presiones internacionales, aunque cada vez se cuestiona más su manejo del conflicto y los fallos de seguridad. Y enfrente de Netanyahu, el grupo terrorista Hamás, financiado, entre otros, por Irán. Paul Mielgo. Fundado en 1987 por el jeque Ahmed Yassin, Hamás, acrónimo en árabe de Movimiento de Resistencia Islámica, tiene su origen en la primera intifada, es decir, en el levantamiento del pueblo palestino contra la ocupación israelí. Entre sus objetivos declarados, la resistencia armada contra Israel y el establecimiento de un Estado palestino. A diferencia de la OLP, que tenía un enfoque más secular, Hamás se presenta como una alternativa más islamista. En 2006 ganó las elecciones palestinas, lo que le llevó a una fuerte tensión con Fatah, y desde 2007 controla la Franja de Gaza. Hamás, considerado grupo terrorista por países como Estados Unidos y la Unión Europea, recibe financiación de diversas fuentes, tanto estatales como privadas. Irán es uno de sus principales patrocinadores. Proporciona a Hamás financiación, armas, entrenamiento y apoyo logístico, especialmente a las brigadas Izz ad-Din al-Qassam, el brazo armado del grupo. Pero Hamás recibe además donaciones privadas de fondos simpatizantes en países del Golfo, como Qatar y Kuwait. Así,
como de la diáspora palestina. Estas donaciones a menudo se canalizan a través de organizaciones benéficas y ONGs. Hamas obtiene además recursos a través de impuestos en Gaza, el contrabando por túneles, especialmente por Egipto, y el control de los negocios locales. En los últimos años, además, se han detectado campañas de financiación a través de criptomonedas como Bitcoin, utilizadas para evitar sanciones y controles financieros internacionales. Y no abandonamos Oriente Medio porque ya es noticia de última hora. El Ministerio de Exteriores palestino ha denunciado que fuerzas israelíes han disparado contra una delegación diplomática internacional de visita en la localidad de Jenin, en el norte de Cisjordania. La delegación realizaba una misión oficial para observar y evaluar la situación humanitaria en el lugar. Según las primeras informaciones, en la comitiva había representantes de varios países árabes y occidentales, entre ellos España, Francia, Italia o Canadá. Y en Rusia, Vladimir Putin ha visitado la provincia de Kursk por primera vez desde la completa liberación de la zona. Pablo. El campo de batalla donde Kiev ha perdido más de 70.000 militares ha sido pisado por Putin ayer por la tarde. Se ha reunido con residentes y voluntarios que ayudaron a la población local durante la ocupación ucraniana, que llegó a su fin, recordemos, el 23 de abril, cuando las Fuerzas Armadas de Moscú informaron de la derrota definitiva de Kiev en la región. Putin ha agradecido en esta visita a los voluntarios su trabajo realizado, pero todavía ha recordado que hay mucho que hacer por la reconstrucción de la provincia. Asimismo, Putin ha visitado la central nuclear 2 de Kursk, que está en proceso de construcción. Entre tanto, en Estados Unidos, el senador republicano Lindsey Graham insiste en sacar adelante el proyecto de ley sobre sanciones contra Rusia en caso de que las conversaciones de paz sobre la guerra en Ucrania no avancen pronto. Trump todavía se resiste, pero la presión internacional aumenta después de que la Unión Europea haya formalizado el 17º paquete de sanciones contra Moscú y Kaja Kallas, la alta representante de la Unión Europea, haya instado a Estados Unidos a hacer lo mismo. Hoy, además, el bloque comunitario ha aprobado el nuevo fondo de 150.000 millones para defensa. Sacará adelante uno de los pilares de la estrategia de la Comisión Europea para reforzar la defensa del continente, junto al impulso a la flexibilización de las reglas fiscales que permitirá a los gobiernos gastar un 1,5% de su PIB adicional durante 4 años sin exponerse a un expediente por exceso de déficit. Y en Madrid, el exfuncionario ucraniano Andriy Pornok ha sido asesinado en la escuela americana en Pozuelo de Alarcón. Pablo. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada ante los disparos que han acabado con la vida de Portnov. El crimen ya está siendo investigado por la policía y de momento no se descartan hipótesis. Portnov, político que sirvió en la administración del presidente Yanukovych entre 2010 y 2014, fue investigado en Ucrania por alta traición por su supuesto papel en la invasión de Crimea. También formó parte de la lista negra de Estados Unidos por malversación y violación de los derechos humanos. Lo último que pesaba sobre él era que abandonase el país en 2022 para no unirse al ejército, a pesar de que era obligatorio para los hombres en edad militar. Y los ministros de Economía y Finanzas del G7 se reúnen en Toronto, en Canadá, con temas económicos y geopolíticos importantes sobre la mesa. La reunión servirá además de preparación para la cumbre de líderes que tendrá lugar en junio en Kananaskis. Ángeles Lozano. Aunque no se esperan grandes acuerdos, los debates que abordarán los ministros de Finanzas del G7 hoy en Canadá sentarán las bases para posibles consensos en la próxima cumbre de líderes del G7 en junio. Sobre la mesa hoy de la reunión, asuntos de calado, especialmente en el ámbito económico. Canadá lidera las conversaciones enfocadas en restaurar la estabilidad y fomentar el crecimiento económico mundial. Se abordarán además las tensiones comerciales y la política de aranceles de Donald Trump, tasas que afectan a países como Canadá, Reino Unido, Japón, Alemania, Francia o Italia. La situación en Ucrania será también otro de los asuntos de debate. Se discutirán medidas para reforzar las sanciones contra Rusia, incluyendo un posible tope más estricto al precio del petróleo ruso. Los ministros de Finanzas del G7 abordarán también estrategias para combatir el contrabando de paquetes de bajo valor desde China, una medida que busca reducir el tráfico de fentanilo, así como el impacto de la inteligencia artificial y su influencia en la economía.
Vamos ahora a repasar lo que nos cuentan las principales cabeceras internacionales. Siempre esta labor la desarrolla Pablo Giannone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. La mirada internacional presiona a Israel para que detenga los ataques a Gaza, para que deje entrar ayuda humanitaria. El New York Times destaca la condena de algunos de sus principales aliados. Gran Bretaña, Francia y Canadá, nos recuerda este medio, califican de desproporcionados y atroces los planes israelíes de escalada en un momento en el que las Naciones Unidas advierten que la población corre riesgo de hambruna. Mientras, NPR destaca que Reino Unido suspende negociaciones de libre comercio con Israel y anuncia sanciones. El medio estadounidense sin ánimo de lucro se hace eco de lo que dice el secretario de Relaciones Exteriores británico, David Lammy. Ayer el ministro de Exteriores británico condenó las acciones de Israel, tachándolas de inaceptables, y aseguró que su gobierno no podía continuar las conversaciones para mejorar su acuerdo comercial existente. Dice, con un gobierno israelí que persigue lo que ha llamado políticas atroces en Gaza y Cisjordania. La historia, finaliza, los juzgará. Bloquear la ayuda, expandir la guerra, ignorar las preocupaciones de sus amigos y socios. Esto es indefendible y debe parar. Hablamos de otras sanciones, las de la Unión Europea, que ha formalizado el 17º paquete de medidas contra Rusia. En The Kiev Independent, periódico de Ucrania, ya se informa de que se está preparando la 18ª. La idea nace del ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Kęstutis Budrys, quien ha dicho que se deben imponer sanciones más severas, ya que el presidente ruso, Vladimir Putin, sigue rechazando una propuesta de alto el fuego de 30 días. Engaño, disrupción, distracción y demora han sido las palabras que destaca The Kiev Independent respecto a lo que Budrys ha dicho sobre la llamada telefónica de Putin con el presidente estadounidense Donald Trump. Los europeos, concluye Budrys, tenemos que detener este círculo vicioso y la herramienta para detenerlo es imponer nuevas sanciones. Y mientras, en China, los medios nos hacen eco del nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea y Global Times informa de que Rusia inventa un método ecológico de producción de acero. El medio chino se hace eco de esta tecnología que se basa en el uso de una mezcla de hidrocarburos y gas natural. Los científicos han diseñado un reactor especial en el que la reducción del hierro se lleva a cabo en fase líquida de forma continua. Como resultado, explica este medio, se ha logrado la fundición a partir del concentrado metalúrgico, lo que evita la etapa de producción de arrabio. Este tiempo de proceso no supera los 12 minutos. El medio destaca que la nueva tecnología no requiere equipos adicionales para la obtención de gas reductor y permite reducir el coste del acero, las emisiones contaminantes y casi a la mitad la intensidad energética de la producción metalúrgica. También en China, The South China Morning Post informa de que India ha aumentado las ventas de armas a Armenia en medio de las tensiones entre Pakistán y Turquía. La medida de Nueva Delhi se considera un esfuerzo para contrarrestar una creciente alienación estratégica entre Turquía, Azerbaiyán y Pakistán. Y ha sido una semana de elecciones. Repasamos algunas de las claves que recogen los medios. Empezamos con Portugal, donde el estadounidense NPR dice que los resultados no consiguen poner fin a la inestabilidad política, Pablo. La votación del domingo, dice, ha dado lugar a otro gobierno minoritario para la Alianza Democrática de centro-derecha, que quedará a merced de los partidos de oposición. El significativo aumento del apoyo al partido, dice NPR, al partido de populista de extrema derecha, añade todavía aún más incertidumbre. Mientras tanto, en Polonia, la reñida primera vuelta de las presidenciales obliga a segunda vuelta, que se celebrará en junio. The Guardian se hace eco de las declaraciones del actual primer ministro, Donald Tusk, quien dice que lo que pase en las próximas semanas va a marcar el futuro de Polonia. Y es que los resultados presidenciales serán claves para la elección de un presidente que se alinee con las políticas reformistas que Tusk inició en 2023. Y en Rumanía, la victoria del alcalde de Bucarest, Nicu Surdan, se ve como un renovado compromiso del país hacia la esfera europea y su posición de rechazo a la invasión rusa de Ucrania. The Independent Kiev informa de que una ola de euforia y alivio se desató en Europa tras la elección del liberal proeuropeo. El medio recoge además declaraciones de Zelensky en la que dice que para Ucrania, como país vecino y amigo, es importante tener a Rumanía como socio confiable y confiamos, dice, en que así será. Desde Caja Rural queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. ¿Quieres perder peso sin sufrimiento ni dietas imposibles? Un método natural, efectivo y fácil de seguir. Con asesoramiento personalizado de la mano de un especialista. Resultados reales, sin pasar hambre y con energía. Este es tu momento. Llama ahora al 91 31 31 409 y empieza tu transformación con Sol Naturaleza. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Estamos preocupados y por tanto interesados en cómo evoluciona ese conflicto armado de gran calado en suelo europeo, la guerra de Ucrania, que lleva ya más de 3 años en marcha. Teníamos depositadas muchas expectativas en la cumbre de Estambul, que al final se desinflaron. También había expectativas en las llamadas de Trump a Putin y no estamos encontrando de momento un hilo conductor claro que nos explique en qué punto está todo. Por eso hemos querido llamar para intentar reflexionar un poco sobre ello a José Ángel López, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de ICADE y especialista en el espacio postsoviético. José Ángel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hemos visto una reunión reciente frustrada en Estambul, que en principio ponía sobre la mesa a Putin, emplazando a que fuera el propio Zelensky. Luego Zelensky dijo que iba, al final se rebajaban los niveles de las delegaciones. Bueno, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Qué obstáculos ves tú ahora mismo para que se avance de verdad? Bueno, yo creo que a mi juicio realmente quien está protagonizando y marcando los tiempos en esta potencial negociación pues está siendo Putin. Es decir, hasta ahora estamos en un proceso inexistente, vacío completamente de contenido y plagado de maniobras de distracción, como fue, a mi juicio, pues la pasada cumbre de Estambul, donde Putin se encargó de inflar las expectativas y luego al mismo tiempo de desinflarlas con una delegación de absoluto bajo perfil. Tenemos para incorporar ahí variables a un Putin que después incluso de la llamada que le hizo Trump en un acto público ha dicho que al final de lo que se trata no es de solucionar un conflicto bélico, sino solucionar las causas profundas del conflicto. ¿Y qué quiere decir Putin con las causas profundas del conflicto? La expansión de la OTAN. Si es así, parece bastante difícil de solucionar. Bueno, las posturas y las posiciones están muy encontradas y eso es lo que a mi juicio pues imposibilita sentarse realmente para hablar de un acuerdo de paz definitivo. De hecho, si nos fijamos un poco cuáles son las respectivas posiciones, en el caso de Ucrania, lógicamente está mucho más apremiada por conseguir al menos una situación de alto el fuego, aunque sea puramente temporal y coyuntural. Mientras que en el caso de Putin, pues claramente apuesta por llegar mediante un memorándum inicial pues a un acuerdo de paz definitivo que desde el punto de vista internacional pues le sancione las pretensiones que todos conocemos, es decir, el carácter de desmilitarizar a Ucrania, el hecho de que quede ya al margen de la OTAN, cosa que, por cierto, parcialmente ya está consiguiendo porque en la próxima cumbre de La Haya del mes de junio ya no va a ser invitada Ucrania a asistir a la mencionada cumbre. Y desde luego pues conseguir mantener las conquistas territoriales a través de, como digo, de un tratado internacional. Ucrania, los 4 distritos en los cuales se celebró un referéndum ilegal de autodeterminación, más eventualmente
la inercia positiva que está manteniendo en el conflicto, toda vez que hay que recordar que se están manteniendo una serie de posiciones por parte de Estados Unidos y por parte de Rusia que les favorecen respectivamente a sus intereses y que, sin embargo, en el caso de Ucrania, pues ni está consiguiendo garantías adicionales de seguridad y, por el contrario, sí ha conseguido Trump que se firme el famoso acuerdo de compartir beneficios en la extracción de minerales y recursos fósiles en las tierras raras. Luego, aquí todo el mundo, en esta negociación aparente a tres bandas, está consiguiendo mantener determinados intereses, menos en el caso de la protagonista principal, que es el Estado ocupado, en este caso Ucrania. Claro, y de esos actores externos con potencia, como Estados Unidos, ¿cómo influye en toda esta deriva y en esa capacidad de anclaje y de fuerza, de posición de fuerza para Putin? El hecho de que Trump dijera en su momento que en 24 horas solucionaba la guerra, que ahora le haya llegado a decir a los aliados europeos que en realidad esto es un asunto que lo tienen que tratar solo los concernidos, solo Rusia y Ucrania, que por lo visto esta misma semana los líderes europeos se han quedado, claro, patidifusos con esta afirmación, y a esto se añade pues declaraciones ya conocidas de J.D. Vance diciendo esta no es nuestra guerra. Entonces, ¿a qué juega? Claro, de hecho son, como decía al principio, maniobras de distracción por parte de Putin en algo que se le da bastante bien, que es marear en los distintos procesos en los que se ha manejado en el espacio postsoviético y en las antiguas repúblicas integrantes de la Unión Soviética a la hora de negociar acuerdos de paz definitivos. Por ejemplo, en el caso de Transnistria y Moldavia, llevamos más de 30 años desde también un acuerdo que se firmó en Estambul con respecto a concretar una solución definitiva para este enclave separatista, secesionista apoyado por Rusia y que atenta contra la integridad territorial de Moldavia. En el caso de Georgia ha sucedido prácticamente lo mismo. Y además, en el plano declarativo, evidentemente no tiene nada que ver lo que trata de transmitir permanentemente Trump con lo que, por ejemplo, Marco Rubio, por un lado, o el propio vicepresidente Vance, por otro, demuestran en sus declaraciones públicas, que es que de momento son bastante escépticos y en ese sentido realistas con respecto al momento que se está viviendo en este proceso. Putin no tiene ninguna prisa por acabar esta guerra. Ha conseguido, por una parte, que cesen las ayudas norteamericanas hacia Ucrania y, por otro lado, pues consigue mantener completamente alejada de la posición de negociadora pues a actores regionales principales como pueda ser la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, en esa línea, lógicamente no tiene ninguna premura por acabar con esa inercia que, sin ser escandalosamente favorable en el campo de batalla, sí es cierto que está recuperando algunos enclaves territoriales. Hoy, por ejemplo, hace unas horas estaba Putin en una visita sorpresiva en el distrito de Kursk. Sí. Hay que recordar que en verano del año pasado pues fue conquistado precisamente por fuerzas ucranianas en una acción militar relámpago que sorprendió al Kremlin. Entonces, en ese sentido, como digo, el resto de los actores aparentemente se sienten confortables con la situación actual, por mucho que en el plano declarativo pues Trump pretenda, ya lo hizo, pues conseguir la liquidación del conflicto en 48 horas. De momento no son 48 horas ni 48 días. Veremos si son 48 semanas. Tremendo. Has mencionado Transnistria, has mencionado Georgia. Te quería preguntar precisamente como experto en el espacio político postsoviético, ¿tenemos paralelismos históricos, lecciones de conflictos anteriores en la región que se apliquen para entender la dinámica actual de este proceso que estamos asistiendo en vivo? Sí, hay similitudes y hay diferencias. La forma de desenvolverse, incluso antes de que Putin llegase al Kremlin, por parte de Rusia al conseguir ser un Estado independiente tras la disolución de la Unión Soviética, ha sido en una relación muy semejante en cuanto a determinadas repúblicas del espacio postsoviético a la hora de interferir en sus procesos de construcción estatal independiente. Por ejemplo, en los casos de Georgia, en el caso de la propia Ucrania, especialmente a partir de 2014. Y en el caso de Transnistria,
pues es evidente que a través del apoyo a movimientos secesionistas, apoyándose en las minorías étnicas eslavas y fundamentalmente rusas, pues ha conseguido interferir en ese tipo de procesos y, por lo tanto, tener una relación en el ámbito de su política exterior hacia lo que se conoce como near abroad, o sea, el extranjero próximo, de cierto control. No es, evidentemente, una reconfiguración de lo que fue la antigua Unión Soviética, pero sí hemos visto que le ha servido en el caso de Ucrania, en el caso de Moldavia, en el caso de Georgia y no digamos ya en el caso de Bielorrusia, que sí que está funcionando auténticamente como un estado títere en manos de la propia Rusia, sí le ha conseguido tener una facultad de control difuso, control en unos casos más directo y en otros más inestable del propio desarrollo de estas estatalidades independientes, que en estos 3 casos mencionados están evidentemente en cuestión. O sea, son estados cuya integridad territorial está en cuestión y que, por cierto, en 3 casos están inmersos en procesos potenciales de adhesión a la Unión Europea. Claro. En el caso de la propia Ucrania, en el caso de Moldavia y en el caso, quizás ahora más cuestionado por la evolución política interna que está teniendo el gobierno georgiano de esta república. Teniendo en cuenta la postura que mantiene Estados Unidos, yo te pregunto, ¿es posible siquiera considerar que todo este proceso avanzara sin que participe la primera potencia del mundo? Pues cabría esa posibilidad. Lo que ocurre es que uno de los principales argumentos o de los incentivos que podría tener Putin para conseguir llegar a un acuerdo más o menos próximo de paz, aparte de los ya mencionados, sería, por ejemplo, recuperar, que es lo que está tratando y lo que yo creo que intentará en unas conversaciones directas con Trump, está tratando bajo cualquier medio posible que las sanciones, en este caso, en el caso de Estados Unidos, serían contramedidas unilaterales, porque las sanciones tienen que ver con, por ejemplo, con el caso de la Unión Europea, es decir, son las medidas impuestas desde el plano de las organizaciones internacionales, aunque el contenido vaya a ser el mismo. Está tratando de conseguir que se le levanten esas contramedidas unilaterales por parte de Estados Unidos. Si evidentemente en algún momento consiguiese esta posibilidad sin que se haya llegado a un acuerdo de alto el fuego eventual o a una aproximación hacia un acuerdo de paz, desde luego entonces sí que no tendría ningún incentivo Putin para parar el conflicto, pero claro, la participación de Estados Unidos, o bien por esa aplicación de ese tipo de medidas o por su retirada, o bien por el apoyo militar que había estado brindando a Ucrania, si desaparecen, desde luego, insisto, no va a tener ningún tipo de incentivo. ¿Por qué? Porque la Unión Europea no tiene la capacidad para suplementar o para tratar de suplir, en este caso, las ayudas militares y las ayudas financieras que estaba aportando Estados Unidos. Prácticamente, desde el punto de vista financiero, estábamos hablando de en torno a un 50-50% entre Estados Unidos y la Unión Europea, más Reino Unido, Canadá, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista militar no tiene esa capacidad la Unión Europea. De hecho, está inmersa en su propio rearme. Esto que no queremos mencionar porque suena feo, pero que de hecho estamos hablando de potenciar una capacidad militar propia y genuinamente europea al margen de la OTAN, pues porque tampoco conocemos muy bien la evolución que va a tener un personaje como respecto a la OTAN. Para terminar, no sé si sería un aliciente al final que Rusia, que de una manera u otra tendrá dañada su economía, quiera comerciar a gran escala con Estados Unidos cuando termine esto. Hablaba el propio Trump de enormes cantidades de riqueza, su potencial es ilimitado, le ponía el caramelo, la zanahoria de, oye, si esto se llega a un acuerdo, vas a poder hacer negocios con nosotros y va a venir una época de bonanza en tu país. ¿Esto podría ser un acicate? Con eso terminamos, José Ángel. Es un interés, desde luego potencial, el que tiene Rusia por recuperar unas relaciones no solo comerciales, sino también yo diría que incluso diplomáticas de cierta normalidad con Estados Unidos. Pero no hay que olvidar que el mantenimiento e incluso el incremento de las sanciones por parte de la Unión Europea están ahí. El último paquete se ha aprobado hace escasamente una semana. ¿Va a ser un aliciente suficiente? No lo sabemos. ¿Es un aliciente necesario? Sí, pero no sabemos si será suficiente. Con eso nos quedamos. José Ángel López, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de ICADE. Un placer. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros. Un saludo. Considerando que la guerra moderna, al menos en muchas de sus facetas más modernas, no destruye, sino que desconecta, considerando que los ciberataques pueden colapsar infraestructuras básicas y que incluso el mando conjunto del ciberespacio de nuestro país ha advertido que la gente muere por lo que ocurre en el ámbito digital, nos ha parecido más que pertinente invitar para hablar de este asunto a Robert Maxwell, que es director de grado de Gestión de Ciberseguridad y director del Observatorio de Ciberdefensa de la Universidad Francisco de Vitoria. Robert, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por tenerme aquí. Como digo, la guerra moderna, en muchos aspectos, aunque siga habiendo algo de las trincheras, pero desconecta, colapsa infraestructuras básicas. ¿Cuál es la dimensión real, en tu opinión, de esa amenaza cibernética sobre las seguridades nacionales, sobre la estabilidad incluso de las sociedades europeas? No hay más que ver lo que pasó en España con el apagón, sea o no causado un ciberataque, pero cae una infraestructura básica y es el caos. El riesgo es total. Tenemos buena prueba de varios ataques ya hechos que enseñan que un país bélico o un grupo que quieren en contra pueden parar toda una economía. Y yo he estado diciendo ya desde el año 17, estamos en guerra. Estamos en guerra en Europa. Es una guerra cubierta, es una guerra silenciosa, pero es guerra. Y no estamos en muy buena posición en Europa en general. O sea, que no te parece, Robert, descabellado lo que dice el mando conjunto del ciberespacio en España, ¿no? Como alerta de la importancia de este terreno de guerra, de este escenario de guerra. Es mesurada, ¿no? Es equilibrada la advertencia, ¿no? Totalmente. A ver, el apagón, yo no voy a decir si era ciberataque sí o no, aunque tengo mis pensamientos sobre el tema. Pero ha sido una prueba real, es como live fire. Hemos visto lo que puede hacer un fallo por varias horas y ha sido corto al final, 14 horas. Pero al otro lado, esto ha sido una advertencia de lo que es en realidad ciberguerra. Lo vimos un poco más duro en Kiev en el 16, me parece, cuando los rusos habían infiltrado los sistemas de control del Kiev-Nergo, que es como el Iberdrola de ahí, y sentados en la sala de control, vieron como de repente todos los centrales estaban apagados. Entonces, esto es así. Hemos visto solamente el otro día los guiris, los de Reino Unido, diciendo cáspita. En todos los generadores eólicos hemos hoy encontrado un kill switch, una manera de apagar este sistema desde fuera. Y qué divertido, ¿de dónde vino la maquinaria? China, obvio. Claro. Entonces es muy, muy serio. ¿Y qué va a hacer un gobierno si alguien dice, ¿quieres jugar conmigo? Momento, voy a apagar todo. Claro. Entonces yo pongo siempre el ejemplo de Taiwán. Estados Unidos de verdad va a defender Taiwán si China quiso atacar, que dudo que lo van a hacer, no hace falta. Y de repente tienes otro Colonial Pipeline o lo que sea pasando. Entonces, es muy, muy serio y Europa no va muy bien en este tema. Fíjate, teníamos aquí hace ya unos meses al embajador de Estonia en España y nos contaba que cuando vieron el ataque ruso a lo que es la administración de Ucrania, que la tumbaron completamente, pues ellos se aplicaron y han generado un gemelo digital del Estado estonio en Luxemburgo.
para recuperarlo con poquito tiempo en cuanto sufran el ataque. Esas son las medidas, esa es la línea que tienen que llevar las medidas. Pues yo pienso que sí, pero es muy complicado. Estonia, con perdón a los de Estonia, es un país pequeño. Yo soy irlandés, entonces aún más pequeño. Y el tema es que los alemanes dicen, mira, vamos a hacer un red paralelo, controlado 100% por nosotros, porque es como cualquier fábrica. Mañana tenemos que estar fabricando. No puede ser que hay un apagón o lo que sea de 2 días, una semana, ni mucho menos un mes, porque tú no puedes ya contener la población con un problema así. Y Estonia lo vivieron directamente en 2007. Entonces, una de las cosas que Estonia ha hecho, y muy bien, tiene su reserva profesional de ciberseguridad, gente trabajando en el lado privado, pero a lo mínimo el Estado les dice, chato, tienes que venir aquí esta tarde, ahora mismo o este fin de semana. Claro. Los ya han localizado a su gente. Nos has dicho ya un par de veces que no estamos precisamente en Europa bien situados y bien preparados para todo esto. Pero entonces, ¿cómo puede Europa desarrollar una estrategia de ciberdisuasión que sea efectiva, que prevenga agresiones y que limite la capacidad de actuación de los actores hostiles en el ciberespacio? ¿Cómo lo puede hacer? Primero, España tiene la habilidad de montar un grupo de gente que pueden responder en primera línea. Tenemos que aunque soy de fuera, tenemos que ir preparándonos y todo esto. Pero al otro lado, el ataque vendrá, sí o sí. Es que no hay manera, no es como detente, yo tengo tantos nucleares, tú también no me vas a atacar. Y hemos vivido, no olvides, 80 años bajo Pax Americana. Y con OTAN pagando 80 y algo % del coste de nuestra defensa. Y si es el único, no me meto, sí me meto con Trump, pero no en este caso. La única cosa, o de las cosas buenas que ha hecho este señor, de los muy pocos, es decir a los europeos, perdóname, mi enemigo no es Rusia, mi enemigo es China. Y China es impresionante a nivel de ciber. Es que no sabes que les tienes dentro de tus ministerios. Te han vendido. Mira, España ha hecho muy bien restringiendo la compra de maquinaria a Huawei, o ¿cómo se llama aquí? Sí. Huawei. Está prohibido también. ¿Por qué? Porque es una puerta trasera para que los chinos tengan control de todos tus sistemas. Y como somos tontos, y hablo por Europa, y hemos decidido, mira, vamos a comprar todo a China. Y China piensa a 50 años, no a un cuatrimestre de resultados. Estamos en una posición muy complicada. Y Trump nos ha abierto los ojos. Menos mal. Robert, la ciberdefensa tiene que abarcar el ámbito civil y el militar, los dos, ¿no? ¿Tú crees que la defensa cibernética en España va en buena dirección en ese aspecto? Porque escuchar al vicealmirante que lleva el mando del ciberespacio advertir me parece positivo, pero no sé si al final se juntan bien el INCIBE, el Centro Criptológico Nacional, las empresas del sector, porque ahí tendría que haber un ecosistema que funcione de forma virtuosa, ¿no? Que seamos todos los que defienden. Sí, yo, a ver, por lo que yo entiendo de este tema y conozco varios de ellos bastante bien, está muy claro que la manera tiene que cambiar. Es como los 3 mosqueteros, todos por uno y uno por todos, ¿sabes? 3 for one and one for all. Al otro lado, entonces tenemos que ponernos las pilas. Pero yo confío mucho y muchísimo, la verdad, en el ingeniero español. Es muy, muy bueno, muy capaz. Por eso estoy un poco mosqueado con el tema de red eléctrica. Pero yo pienso que estamos en una posición
peor que otros, pero estamos dispuestos a poner las pilas con mucha rapidez. Y que el señor Sánchez aumenta el presupuesto de defensa con tanta rapidez, después de años de ir cortando, dice mucho. Mirando al futuro... ¿Sabes? Entonces, que podemos estar en buena posición con los demás, pero nos hace falta un poco de tiempo. Claro. No, te decía, mirando al futuro, sabemos que ahora mismo las amenazas cibernéticas pues vienen por las redes, por los protocolos TCP/IP, vienen por troyanos, bueno, hay una cantidad inmensa. Pero a futuro, ¿cómo van a venir articuladas, pensáis los expertos, estas amenazas cibernéticas? Supongo que la inteligencia artificial o incluso la computación cuántica aplicadas a los ciberataques tienen que ser monitorizadas, ¿no? Ya. A ver, tenemos dos retos gigantescos. Primero, inteligencia artificial. Tú estás en equipo rojo, equipo azul, como una persona o un gorro negro, tal y cual. Eso de aquí a 2 años va a desaparecer. Es la máquina. La máquina va a 1000 veces más rápido que el humano. No olvide, no va al baño, no va a la playa, no duerme, todo esto. Entonces, hay que entender muy bien el tema de inteligencia artificial, cómo gestionarlo. Y eso es complicado, porque al final va a ser mi inteligencia artificial contra el tuyo, y yo necesito entender exactamente cómo el mío está programado. Porque cuando empiezan uno contra el otro de inteligencia artificial, el riesgo de, digamos, contaminación de uno al otro es muy alto. Uh-huh. ¿Cuál es el elefante en la sala? Computación cuántica. Y ahí, fíjate tú, los chinos van muy a ver, los chinos mienten como todo el mundo y dicen que lo tienen fenomenal y tal y cual. Vamos a ver, pero seguro que lo están metiendo miles de millones al año en este tema. Pero fíjate tú, la leyenda negra de España, aquí nos vamos de siesta y juerga y todo esto. Todos los equipos significativos en el mundo occidental, ingeniero número 2 o 3 es un español. Entonces, el recurso lo tenemos. Lo que sí tenemos que hacer como país es empezar a crear nuestros índices y registros de quién es quién, dónde están, y por favor, vente a ayudarnos. Me toca un pie que vives en Tokio o Cochabamba. Es que ponte a la pantalla y ¿qué hay que hacer? Porque el tema de computación cuántica es una revolución. Todos los códigos caigan en milisegundos. Tremendo. Pues con esa reflexión y con esa necesidad de que el talento en ese ámbito acuda a la llamada de los países europeos, nos vamos a quedar. Robert Maxwell, director del grado en Gestión de Ciberseguridad, director del Observatorio de Ciberdefensa de la Universidad Francisco de Vitoria. Ha sido muy esclarecedor hablar contigo estos minutos. Te lo agradezco. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Y así hemos llegado hasta el final de esta edición de Pulso Geopolítico en Intereconomía. Hemos repasado la actualidad como es habitual. Hemos hablado del punto en el que están las negociaciones de paz, ahora mismo bastante infructuoso en el caso del conflicto en Ucrania, y hemos echado la vista hacia adelante, como ha de hacerse para estar preparados con cuestiones ciber, que las guerras del futuro están ahí. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big. Nos mueven tus valores. Gran Hotel Inglés te ofrece todos los sábados el aperitivo más castizo acompañado de música en directo y las mejores tapas para degustar. Y si lo tuyo son los domingos, disfruta y diviértete con su show brunch con música en directo, espectáculos, cócteles, champán y buena comida. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio,
la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.